Gracias a todos y a todas por haber venido. Es muy importante para nosotros contar con todos vosotros y con todas vosotras hoy aquí, con los que nos vemos físicamente y con los que nos vemos virtualmente. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta conferencia, que lo hayan hecho en un momento de muchísima dificultad de todo tipo. Hay mucha gente en el PSOE y cerca del PSOE que ha ayudado a que podamos celebrar este primer diálogo, que es uno de los primeros de todos aquellos que vamos a seguir teniendo a lo largo de este año. Hace tiempo que teníamos esta fecha marcada en nuestro calendario, en nuestra agenda, y os parecerá raro, pero nos hacía francamente mucha ilusión poder hacer una conferencia como esta. Para nosotros, hoy empieza un gran cambio en la manera de hacer nuestra política, de trabajar nuestro proyecto. Hoy, de verdad, para nosotros y para nosotras, es el primer día de la construcción de un proyecto distinto, mucho más grande, con mucha más gente, para un partido que tiene ya más de 130 años de historia. Nos gustaría que dentro de un tiempo se reconociera que hoy arrancó una manera distinta para el Partido Socialista de relacionarse con la gente. Por eso estamos transformando nuestro método de trabajo y también nuestras herramientas de trabajo. Sabemos que hay que cambiar casi la concepción misma de lo que es la política. Están pasando demasiadas cosas y no podemos hacer como si no pasara nada. La política cerrada, la política analógica, esa política de antes ha quedado caduca. Estamos dejando atrás, muy atrás, la política hecha solo por los políticos, la política hecha solo en los despachos, y queremos arrancar con una gran conversación con la ciudadanía en España. Esta conversación tiene que desembocar en la construcción de un proyecto que prepare lo importante, que es el futuro de todos y de todas, pero que también aborde lo urgente, que es lo que está sucediendo hoy en la vida de millones de personas en España y en Europa. Tiene sentido y tiene mucha lógica que la primera de estas grandes conversaciones sea una conversación sobre Europa. De hecho, basta parar a mirar un poco la evolución del sentimiento de los españoles hacia Europa para que quede claro que hay que abordar esta conversación a fondo. España ha pasado de ser uno de los países más europeístas de la Unión a ser un país en el que la Unión Europea representa hoy mucho más una pesadilla que un sueño. Antes la mirada de España hacia Europa se llenaba de esperanza, de perspectivas, y hoy muchísima gente en España, pero también en Portugal, desde luego en Grecia y en muchos otros países que también están sufriendo, Europa representa más bien una amenaza. Aprovecho, ya que he citado a Portugal, para decirle a António Seguro que lo que sucedió ayer, creo que fue en el Parlamento portugués, no sé si lo habréis visto en el debate sobre el estado de la Unión, debe ser un debate que hacen cada 15 días con el primer ministro, desde las gradas del público que estaba siguiendo la discusión, cuando el primer ministro citó, creo que estaba citando el presupuesto europeo, las perspectivas financieras, estaba hablando de eso cuando todo el público que había en las gradas se puso a cantar la canción de la Revolución de los Claveles, cambiando el sentido de una reivindicación contra la dictadura portuguesa a una canción contra la dictadura que ellos entienden que es la dictadura de la Troika, la dictadura de Bruselas. Grave, muy grave lo que pasó ayer en el Parlamento portugués, y no estamos muy lejos de que algo similar pueda suceder aquí. Por eso creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Esto está pasando y no podemos eludirlo. Probablemente nadie entiende que las razones económicas puedan ser aquellas que lleven a la gente a sufrir como está sufriendo. Es incomprensible para la ciudadanía que la receta de aquellos que tienen que encontrar las soluciones sea una receta de tanto sufrimiento y, por cierto, de una enorme ineficacia también. España es un país responsable, y precisamente porque somos un país responsable no vamos a aceptar las regañinas
de gran parte de aquellos que, desde una supuesta atalaya de superioridad moral, nos han traído hasta aquí y ahora pretenden darnos lecciones, porque fueron ellos, los conservadores, fueron ellos los que antes de los años 80 decidieron amputar cualquier mecanismo de regulación y control sobre los mercados. Son ellos los que argumentan que para que un país compita y crezca lo mejor es empobrecer a su gente. Y, por cierto, siempre empobrecen a los mismos. Son ellos los que están llevando a muchas naciones a competir por el bajo coste y por una alta desprotección de la mano de obra. Los alumnos más aventajados de esta filosofía están gobernando España. Son ellos también quienes están jugando con fuego, como si no hubieran existido heridas en la historia de la Unión Europea. Europa tiene un terrible pasado. Hay demasiadas cicatrices como para que sigamos trabajando a base de estereotipos. Cuidado con las falsas etiquetas que dividen Europa entre el norte y el sur, poniendo de un lado a los vagos y del otro a los opresores. Cuidado con los estereotipos que son material inflamable. Primero, porque suelen utilizarse como coartada para dividir, para crear grandes abismos sociales y económicos. Y segundo, porque debilitan la democracia y promueven el populismo. Eso hacen aquellas etiquetas de las que tanto deberíamos haber aprendido. La incomprensión, la incapacidad para ponerse en el lugar del otro puede llevarnos perfectamente a un enfrentamiento, sobre todo en un momento de incertidumbre y angustia como el actual. Este no es un momento fácil para la Unión Europea y yo creo, mis mayores me corregirán, pero yo creo que por primera vez podemos pensar de verdad que Europa sufre una posibilidad real de desmembrarse, de fracturarse, de desintegrarse. No creo que sea ninguna exageración pensar en un escenario de ese tipo. Así que así de grande es el reto. El reto es mucho más salvar la Unión que salvar el euro. Es mucho más el reto salvar la Unión. Y esa es la tarea que los socialdemócratas, todos los socialdemócratas europeos, tenemos por delante. Sin dejar de pensar en el futuro. Tenemos que arreglar esta situación, pero tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Tenemos el reto urgente que es cambiar la política económica. Así no vamos a ninguna parte. Y ya lo sabemos, ya está demostrado, ya está aprobado. Hay que cambiar la política económica de la Unión Europea, por inadecuada, por injusta, por ineficaz y porque nunca ha salido nadie de una recesión profunda a base de austeridad y más austeridad. Porque ya hemos pasado lo suficiente como para asumir que hay que conectar el crecimiento económico, la creación de empleo y la inclusión social en nuestras disciplinas presupuestarias. Y que todo esto ya no es una opción, que esa es la única salida posible. Por eso abanderamos, como ha explicado Sergio y explicarán mis compañeros, un gran impulso al crecimiento en el seno de la Unión Europea y una estrategia de fondo de lucha contra el desempleo juvenil. Ayer nos decía un compañero economista, Valeriano Gómez, nos decía: no hay democracia que se pueda sostener con un volumen de desempleo como el que tenemos en la mayoría de nuestros países y, desde luego, no con un volumen de desempleo juvenil que hace que la gente joven haya dejado de tener ninguna perspectiva de futuro. Los progresistas tenemos que empeñarnos también, desde luego, en recuperar la competitividad. Si no, no seremos capaces ni de crecer ni de darle a nuestra sociedad la cohesión que pretendemos. Ese es otro de los retos que tenemos por delante. Pero es probable que la eficiencia económica, que la competitividad tenga menos que ver con el recorte brutal del gasto sin pies ni cabeza y tenga mucho más que ver con la transición hacia la era digital, con la igualdad, con la demografía y también con la necesidad de preservar el medio ambiente. Estamos en condiciones, creo yo, de poner en pie un modelo económico que sea competitivo, pero que sea socialmente inclusivo, porque si no, no será el modelo económico de la socialdemocracia. Y por eso, en nuestros papeles, que podréis ver en estos días y en las propuestas que hemos conseguido resumir, estamos abanderando la consolidación de un mínimo social, de un suelo social en el gasto público, una unión social, la culminación del espacio europeo de educación,
la estrategia europea de inversión, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y el conocimiento. Tenemos el reto también inevitable de redefinir la entidad política e institucional europea, porque hay algo de ingenuidad o puede que de soberbia cuando se pensó, Joaquín, que se podía poner en circulación una moneda común sin respaldarla por una autoridad bancaria común y, sobre todo, sin un poder compartido, sin instituciones capaces de aunar la voluntad colectiva y de entonces tomar decisiones. La Europa federal, por lo tanto, aquella que nosotros defendemos, no es una utopía. Yo creo que la utopía es lo contrario, es no trabajar hacia una Europa federal. Lo utópico probablemente es estar hablando todo el día de déficit económico y no hacer absolutamente nada para corregir, para superar el déficit democrático, de lo que tenemos que hablar también esta mañana. Déficit democrático en Europa y déficit democrático en España. Grave riesgo de que la gente se aleje cada día más de la democracia representativa, que la gente crea cada día menos a aquellos que tienen que representar lo que la gente pretende que suceda en su vida. La quiebra entre la relación del representado y el representante. Eso también puede estar pasando. En España asistimos estos días, entre escandalizados y deprimidos, a un episodio lamentable, Antonio Arlem, que tiene que ver con las finanzas y con el tesorero del Partido Popular durante 20 años. Y son demasiados días, son demasiados líderes, son demasiadas veces las que han intentado engañarnos a todos. Y no sé qué es más grave, si que siguieran teniendo a Bárcenas en nómina o las 1000 mentiras que nos han dicho sobre Bárcenas. Y yo le pido al Partido Popular que acabe con este espectáculo lamentable. Volvamos a Europa. De cara a las nuevas elecciones europeas, nosotros queremos trabajar mucho esta idea de democracia. Creemos que sin ese apoyo directo de la gente al proyecto, el proyecto no tiene ninguna posibilidad de parecerse a aquello que nosotros hemos defendido. Compartimos con la familia socialdemócrata todos estos retos. Tenemos una familia, una gran familia europea, y tenemos que trabajar y hacernos ver y hacerla valer y traerla aquí e ir allí, y necesitamos ser de verdad vistos fuera como una gran familia socialdemócrata. Estas jornadas, este gran diálogo de hoy, pretende analizar, esclarecer y encarar todos los problemas que en este momento el proyecto europeo tiene. Y querríamos dar vida, renacimiento a este proyecto que para nosotros ha sido casi todo, en el que hemos conseguido casi todo hasta que hemos llegado aquí. Y creo que la socialdemocracia y Europa comparten problemas muy similares. O conquistamos el liderazgo de los próximos años o pasaremos a la irrelevancia. O conseguimos volver a conectar nuestro proyecto con el proyecto europeo, o probablemente Europa pasará al cajón de los sueños, de los malos sueños o de las pesadillas. Y creemos de verdad que estamos a punto de llegar tarde. Hoy arrancamos esa tarea y espero contar con muchísima gente para que podamos construir de verdad todo aquello que creemos que debemos defender, y será el momento de las elecciones europeas un buen momento para volver a hacer esa conexión. Si podemos trabajar hacia Europa, podremos trabajar hacia lo que es la renovación del pensamiento socialista. Europa ha sido siempre nuestro sueño, y creo que sin el sueño de Europa y sin el liderazgo que en Europa tenemos que imprimir, será imposible, completamente imposible, revitalizar el sueño del PSOE. El sueño de Europa y el sueño del PSOE creo que caminan de la mano en los próximos años. Y creo que es posible, y creo que es un proyecto ilusionante, y creo que somos nosotros, los socialistas españoles, los principales interesados en que esos dos sueños sigan caminando de la mano. Os esperamos en esa tarea y os agradecemos muchísimo que hayáis venido hoy aquí.
Ahora os dejo con, no voy a decir nada, con Javier Solana.